Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este primer día de abril, en donde ya es el tercer día de las campañas rumbo a la elección judicial, y durante la jornada las candidaturas continuaron con los esfuerzos para dar a conocer sus perfiles y propuestas en recorridos y mediante redes sociales. Durante el tercer día de las campañas, la ministra en funciones y candidata a la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, impugnó el acuerdo del INE que restringe la difusión de la elección judicial, acuerdo que calificó de ridículo. En redes sociales, defendió que el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar el derecho al voto informado de la ciudadanía. Por su parte, la candidata ministra de la Suprema Corte, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, aprovechó las redes sociales para inaugurar el martes de Numeralia, una sección en donde dará a conocer su trabajo en el Poder Judicial durante 28 años de servicio, además de presentar sus propuestas. Que el martes va a ser martes de Numeralia de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que soy candidata a ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero que conozcas mi trabajo, quiero que sepas cómo he servido en estos últimos 14 años como jueza y 28 dentro del Poder Judicial de la Federación. Venía a platicar con la gente, presentarme, que si tienen alguna duda, pues se la solucionemos o la agrandemos, pero que por lo menos podamos platicar con la gente. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Los recorridos por sitios públicos y calles del país continuaron, como en el caso del candidato ministro César Gutiérrez Priego, quien visitó el Mercado San Juan La Joya en Iztapalapa, mientras que la candidata ministra Marisela Morales se reunió en la ciudad de Querétaro con miembros de la Federación de Profesionistas del Estado, del Colegio de Abogados Litigantes, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Colegio de Abogados Penalistas, del Colegio de Doctores en Derecho y de la Barra Nacional de Abogados. En San Cristóbal de las Casas, el candidato a ministro Arístides Guerrero realizó una ponencia para difundir entre la población el proceso de la elección judicial. Para las ministras en funciones Lenia Batres y Yasmín Esquivel, el día estuvo centrado en difundir su perfil y propuestas mediante redes sociales. Para Milenio Noticias, Saraí Ramírez. Mientras que el INE arrancó la segunda etapa de capacitación en la Ciudad de México para quienes integrarán las mesas de casillas seccionales el 1 de junio, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reconoció la labor de los miles de capacitadores asistentes electorales. Señaló que el trabajo y entusiasmo de los capacitadores permite que la jornada electoral sea una realidad, ya que la ciudadanía tendrá la certeza de votar en igualdad de condiciones en un proceso limpio y transparente. Más tarde le cuestionaron sobre la impugnación para la no difusión de la elección judicial. La consejera presidenta pidió esperar la resolución del Tribunal Electoral y no prejuzgar las medidas vigentes. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que también la Cámara Alta se unirá a las impugnaciones contra este acuerdo. Nosotros ya tenemos aquí algunas impugnaciones ingresadas. Yo creo que hay que esperar que resuelva la Sala Superior para ver qué es lo que vamos a establecer ya con definitividad y certeza jurídica. Hasta este momento el acuerdo del Consejo sigue vigente, por lo tanto habría que acatarlo. En cuanto esto se resuelva por la Sala Superior, también habremos de acatar la sentencia que ahí se dicte. El interés que han mostrado es la necesidad imperiosa de promover la participación ciudadana. Quedémonos con eso, no etiquetemos ni prejuzguemos. Está trabajando desde ayer, la vamos a presentar ante el Tribunal Electoral, que desde ayer le pedí al área jurídica que ya tuviera preparada la impugnación. Mientras que senadores y senadoras de Morena acusaron al INE de querer tronar la elección judicial. Silvia Arellano, buenas noches, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te informo que senadores de Morena aseguraron que el Instituto Nacional Electoral quiere tronar la elección judicial luego de que prohibió a poderes y funcionarios hacer promoción de la jornada del próximo 1 de junio. El senador Saúl Monreal dijo que es lamentable la actitud que ha tomado el INE porque debería de promover todo el proceso y el procedimiento de la elección extraordinaria, donde a través del voto popular se van a elegir jueces, ministros y magistrados, mientras que senadores del Partido Verde anunciaron que van a presentar una iniciativa de reformas a la Constitución para establecer que cuando se trate de ejercicios democráticos y por ser de interés público, todos los actores del Estado pues puedan participar en la promoción del voto sin que ello implique promover candidaturas. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentaron. No es correcto y nos parece muy lamentable la actitud que ha tomado el INE en este momento. Y nos parece un sinsentido y la sinrazón de parte del Instituto Nacional Electoral que recientemente hayan sesionado para evitar que los poderes públicos puedan fomentar y puedan hacer que la ciudadanía participe más en este ejercicio democrático. Pedro, por otra parte, te informo que la mesa directiva del Senado ya turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos la iniciativa que presentó la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Por lo pronto, este es mi reporte. Gracias, Silvia. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Eso en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados también ya se presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral contra la prohibición del INE para promover la elección judicial. Fernando Damián, vaya jornada, muy movida la del día de hoy. Buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Pues efectivamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó, como se había anticipado, una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la prohibición impuesta por el INE al Poder Legislativo para promover la elección de jueces, magistrados y ministros. En otro tema, comentarte que aquí, en el Palacio de San Lázaro, pues sigue permeando el tema de las acusaciones contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco por la tentativa de violación contra su media hermana Lidia Fabiola. Durante la sesión ordinaria de este martes, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, pues fue hasta la curul de Blanco para entregarle en mano propia una carta en la que lo exhorta a dar la cara sin fuero y enfrentar así las investigaciones de la Fiscalía de Morelos. Vamos a ver este momento. Que la única manera en la que podemos lograr justicia para ti o para la víctima es que seas tú el que pida licencia, se separe del cargo y pueda comparecer. Quiero comentarte que eras mi ídolo en América. Pensé mucho en entregar la carta y la hago como una seguidora tuya que hoy desconfío de lo que pueda haber pasado. Finalmente, la diputada María Teresa Ili de Morena presentó este día ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra sus correligionarios legisladores Enrique Vázquez, Damaris Silva y Sandra Anaya por violencia política en razón de género debido a los ataques de los que ha sido objeto por haber votado precisamente contra el dictamen para desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Gracias, Fer, por el reporte muy completo. Hasta pronto, buenas noches. El Tribunal Electoral ya recibió las primeras 5 impugnaciones contra los criterios aprobados por el INE sobre la elección judicial presentadas justamente por la Cámara de Diputados. Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum, la ministra Loretta Ortiz, así como el candidato a ministro Eduardo Santillán, fueron turnadas al magistrado Felipe de la Mata, quien elaborará un proyecto conjunto y lo presentará a la Sala Superior. ¿Y se acuerda de la solicitud de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena? Bueno, pues que siempre no. Ya la retiró la solicitud, argumentando que su decisión es para contribuir a la unidad del partido. Dijo que la intención de sumarse a las filas morenistas fue en respuesta a su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y que su único objetivo fue aportar y no generar debates internos o división. Dijo que seguirá apoyando las acciones hechas por el gobierno y que se mantendrá como integrante de la bancada de Morena en la Cámara Alta.
Esto se da a 6 días de que se venciera el plazo para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido emitiera un fallo sobre la adhesión luego de que fuera impugnada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, diciendo que tenía pruebas de que él había cometido presuntamente lavado de dinero y otros delitos. Le agradezco a Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado, Sacil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, y Patricia Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas todas, qué honor tenerlas aquí. Gracias. Buenas noches. Gracias. A ver, Sacil, mencionábamos el tema de Yunes, que siempre no, pero dice me mantengo en la bancada. ¿Qué finalidad, qué fin le damos a este tema? ¿Okay? Bueno, mira, el afiliarte a un partido político, a un movimiento, es una decisión personal. Yo creo que el senador Yunes está actuando con congruencia para evitar todo lo que ha sucedido al interior del partido, lo cual veo que pues sigue siendo en abono de no fraccionarnos más, y él tendrá pues sus motivos, ¿no? No sabemos por qué tomó esta decisión. Yo respeto su decisión y al contrario, pues me parece una actitud generosa y congruente, para no meter al movimiento en más dilemas, porque claro que pues muchas personas se manifestaron en contra de esta afiliación en el grupo parlamentario al interior también. Y pero en realidad no cambiaba nada, ¿no? O sea, él seguía votando. No, el afiliarte a un partido, a ver, él dice, no me afilio, pero me mantengo dentro del grupo parlamentario. Como entonces, lo ha venido haciendo desde y como hace hay buen muchos tiempo. compañeros que no están afiliados, pero que hoy permanecen al grupo parlamentario de Morena, pero no son afiliados. Y hay muchos compañeros que están así. Entonces, pues bueno, es abonar a la unidad interior del partido y del mismo grupo parlamentario. Entonces, como vicecoordinadora, él sigue teniendo las puertas abiertas en la bancada, claro, pues y lo veremos con ustedes, sigue ¿no? siendo miembro del grupo parlamentario, y ya lo dijo él en su comunicado, pues es abonar al proyecto de nación que hoy construye nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de esto, Caro? Bueno, yo creo que fue una salida que le dieron, no te vamos a admitir, mejor tú retírate, para que no nos veamos en la penosa necesidad, porque creo que se levantaron muchas voces para no admitirlo. Creo que le dieron la opción y tomó la más elegante, ¿no? O sea, lo obligaron, como dice. Sí, digamos que le dijeron, sabes que no te vamos a poder admitir porque hay mucho rechazo, la gobernadora, hay acusaciones, hay esto, hay señalamientos. Entonces, la otra salida es que tú mismo te retires. Y yo creo que él optó por esa, ¿no? No, era más fácil evitarse todo esto, Giovanna. ¿Para qué la necesidad de afiliarlo, no? A mí me parece un debate absolutamente innecesario. Creo que es parte de las libertades que tenemos consagradas como mexicanas y mexicanos, decidir a qué partido político queremos pertenecer, si es que lo deseamos. Él solicitó afiliarse a Morena, ha dado muestras muchísimo más significativas que la afiliación misma, como el voto en momentos muy importantes para nuestro movimiento, como la reforma constitucional en la que él ciertamente se adhiera al grupo parlamentario de Morena. Entonces me parece irrelevante pues la decisión de que esté afiliado o no. Creo que él a final de cuentas estimó lo mismo. Siguen contando con su voto como quieran, ¿no? Claro, es congruente con lo que has declarado públicamente, tu respaldo a la presidenta de la República, a la Cuarta Transformación. ¿Pati? Penoso, muy penoso, inclusive para él, ¿no? Si quieren su voto, si quieren sus votos, pero no lo quieren a él. A mí me parece eso terrible, ¿no? Si admites a alguien y te lo traes a que forme parte de una bancada, pues también lo deberías de admitir en tu partido político. ¿Por qué no? ¿Cuál es la vergüenza de tenerlo en tu partido político? No necesariamente, hay muchos compañeros que Entonces, la realidad del asunto es que a mí me parece que sí es penoso para él el querer sus votos o su voto o su adhesión al grupo parlamentario en el Senado de la República, pero el rechazo del partido, y ciertamente yo pienso que también pues tomó una decisión, pero una decisión hay muchos diría yo compañeros forzada, de tu expartido, ¿no? Que están hoy en el movimiento, no sé, estamos hablando ahorita de Yunes, estamos hablando de Yunes, pero bueno, y ahorita el tema una a la vez, es penoso, dejemos ¿no? que termine Pati. No, nada más digo, si estamos hablando, y no estamos hablando de otros compañeros del partido, de no sé quién, estamos hablando ahorita de Yunes y estoy emitiendo mi opinión respecto de que a mí me daría pena que te admitan para contar con tu voto, pero te rechacen en el partido político, a mí me daría mucha pena. Que fue él el que tomó la decisión, ¿no? Es que justamente acaba de emitir un comunicado la
presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Vamos a ponerlo en pantalla para que la gente lo pueda ver, en donde dice que a la militancia, simpatizantes y a la opinión pública, el día de hoy la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolvió no admitir la solicitud de afiliación de Yunes por ser incompatible con los artículos 4 y 6 de los estatutos de Morena, que establecieron que no podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Determinaron que Yunes mantiene una militancia activa en el Partido Acción Nacional, es decir, que tienen en la bancada de Morena alguien del PAN, y conforme a los registros del Instituto Nacional Electoral, que se confirma mediante sus propias declaraciones públicas, donde manifiesta su desacuerdo con la expulsión de dicho partido. Y pues bueno, básicamente, pues él dijo, no, ya mejor lo retiro, y ahora sí salen a decir, no, es que no lo habíamos admitido. Y dice el comunicado, lo que sí me llama la atención es que para Morena, para el partido en general, lo siguen considerando un militante activo de Partido Acción Nacional. Pues bueno, Pedro, en repetidas ocasiones aquí te comenté que sería, al final de cuentas, la misma presidencia de nuestro movimiento o incluso la Comisión de Honor y Justicia quienes definirían. Y bueno, ante lo ocurrido unas horas anteriores a lo que hoy emite la presidenta, pues ahí está la respuesta. Esto debería haber sido antes, ¿no? Bueno, o sea, él dice no es muy fácil hacerlo no ya después, de que él dice que ya no quiere afiliarse. Él dice que decide no afiliarse, la presidenta de nuestro movimiento dice que no admiten su afiliación, entonces pues mira, llegó el mismo día tanto la respuesta como la petición, entonces yo creo que los dos deben de estar tranquilos, tanto la presidenta como el Pero mismo es como senador. no me quiero afiliar, bueno, como quieran ni te íbamos a aceptar, ¿no? A fin que ni quería ir a la fiesta. O sea... Oye, a ver, Caro, ya cambiando de tema, en otro tema que surgió el día de ayer del exgobernador priista ya de Tamaulipas, que hace un comentario que creo que decir lamentable es poco, creo que cualquier adjetivo de esa índole se quedaría corto, ¿no? A comparación de la tontería que dijo. ¿Qué opinas como secretaria general del partido y como mujer? Sí, por supuesto, es inadmisible, es vergonzoso, me parece que degradante, no lo podemos admitir, y bueno, hubo una consecuencia a ello, y me parece que nos deja varias lecciones. Primero, es que muchos no han entendido que las cosas han cambiado, muchos no han entendido de qué se trata la igualdad, de qué se trata la igualdad sustantiva. Me parece que los partidos tenemos... respeto a las mujeres. Lo más básico, pero creo que más allá de eso, me parece que no han entendido nada. Entonces, creo que hay una tarea muy importante que tenemos los partidos políticos. Nos deja claro que muchos... Este señor dijo lo que pensaba. Muchos no se atreven a decir lo que piensan. Recuérdame el nombre y apellido para no obviarlo. Cavazos Lerma. Cavazos Lerma, el exgobernador Cavazos Lerma. Sí, él desafortunadamente... ¿Pero a qué te refieres con que no han dicho lo que piensan? Es que muchos, me refiero a que hay mucho machismo y que simplemente se quedan callados, ¿no? Me refiero a que hay mucha en la población que tenemos... pero es inadmisible de un político, porque se supone que nosotros hacemos las leyes, las aplicamos, implementamos políticas públicas. De nosotros todavía es más inadmisible, más reprochable que tengamos ese tipo de actitudes, de conductas, de declaraciones. Yo he propuesto en mi partido que para admitir en la dirigencia o en una candidatura a alguien, demuestre haber tomado un curso, un taller que tenga que ver con todo este tema de igualdad, y que entienda de qué se trata la teoría de género. Lo he propuesto como un requisito, porque finalmente muchos deciden no hablar porque les da miedo equivocarse, no usar las palabras correctas. Me parece que aún estamos muy lejos de decir que hemos cumplido como partido político. Ahora, por ejemplo, la expresidenta del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, Mayra Ojeda, dijo que el propio presidente del PRI, Alito, debería predicar con el ejemplo, recordando que hay ahí también una resolución que se dio en contra de Alito, si mal no recuerdo, por una situación con ella misma. Mira, yo creo que esas cosas están en los tribunales y deben ahí resolverse absolutamente con transparencia, deben resolverse en términos de lo que la ley te da, como las mujeres. Mira, yo platicaba ayer en la mañana que yo he recibido mucha violencia en otra época
y no he denunciado. En estos últimos años lo he hecho, sin embargo es muy difícil. De entrada no te quieres atrever, dicen, van a decir que yo no aguanto. Cuando eres joven piensas eso. Y quiero decirte que yo recibí violencia del propio presidente de la República y lo dijo en las mañaneras, es decir, fue público, no tuve que decirlo, ahí quedó grabado. Y sin embargo, desafortunadamente no hubo una sola mujer que levantara la voz por mí, ¿eh? Ni una sola, ni un colectivo. Entonces me parece que sí nos faltan muchas cosas por hacer porque le tenemos miedo al poder. Pero, y el poder es el que abusa. Sí, pero aquí, por ejemplo, son 2, al menos, las denuncias por violencia política de género. Una de ellas es por obstaculizarle su llegada a la dirigencia estatal del PRI debido a su embarazo de Mayra Ojeda por parte de Alito. Mira, yo desconozco el caso, nunca platiqué con ella. Generalmente todas las compañeras que viven un caso de esos van a mí, acuden a mí. Yo me atrevo a asesorarlas, acompañarlas y siempre ayudarlas, ¿no? Ella no acudió a mí, desafortunadamente. A mí me hubiera gustado que así fuera. Yo soy la secretaria general del partido y además pues he sido congruente con ese tipo de cosas y combativa además. Entonces yo hubiera querido escuchar su caso. No lo conozco, no puedo opinar. Lo que sí le puedo decir es que sigo abierta a platicar con ella, acompañarla y finalmente entiendo yo que eso está en los tribunales. Sí, en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, que ya le dio la razón a ella. Justamente. Supongo que hay otra instancia, entonces no ha terminado, ¿no? Entonces creo que ahí está. ¿Qué opinan al respecto, Giovanna? Bueno, en principio que me parece sumamente triste que una mujer de la estatura política de la senadora Carolina, cuando se sintió violentada, sintiera también que no hubo una sola voz de una mujer que acompañara o defendiera lo que ella sentía como una agresión. Que digo, bueno, pues es secretaria general de un partido. Era diputada federal, ahora es senadora. Seguramente tiene mujeres en su familia, en su grupo social, en su equipo de trabajo. No solamente las mujeres que están organizadas de manera colectiva, a través de fundaciones feministas que defienden a otras mujeres, sino qué triste y qué pena saber que Carolina se sintió tan sola. Y luego, pues bueno, reprochar, por supuesto, descalificar las declaraciones que hiciera el exgobernador priista de Tamaulipas respecto a una mujer, sostener que la están revictimizando, que nosotros a través de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados sostuvimos en esa sesión ahora histórica, lamentablemente, que a final de cuentas el proceso de desafuero del diputado Cuauhtémoc tenía que darse y los legisladores convertirse en personas juzgadoras y no permitir que las instancias correspondientes pudieran hacer su trabajo. Me parece que se revictimiza a quien lo está acusando, que se le niega un debido proceso y que, como si eso fuera poco, todavía tienes desafortunadas declaraciones de personajes públicos que han ostentado el poder tan de verdad desacreditables como las que hizo el exgobernador. Lamentables declaraciones de este señor. Creo que es un síntoma de lo que se vive todavía en este país. Tristemente, muchas mujeres en la Cámara de Diputados teniendo la oportunidad de votar a favor de que se admitiera la solicitud del fiscal para iniciar un procedimiento de desafuero ante alguien que está acusado de abuso sexual, pues las mujeres votaran para que no se diera esa admisión. A mí me parece muy triste. Votaron, lo acuerparon. Lo acuerparon. Que no estaba solo. No, le dieron la voz al victimario y no a la víctima indebidamente. Entonces a mí me parece triste, me parece que nos falta mucho como mujeres. Estamos peleando por nuestros derechos, pero a la hora de demostrarlo, pues suceden cosas tan tristes como la que sucedió ese día en la Cámara de Diputados. Creo que no debe de ser. En Movimiento Ciudadano estuvimos siempre peleando porque se le diera la oportunidad a la víctima, porque al final quisieron hacer algunos argumentos de que el fiscal tenía o el exfiscal tenía ahí un tema político. A ver, quien hace la denuncia no es el fiscal.
quien hace la denuncia es una víctima, y yo creo que deberíamos de empezar por creerle, y no vamos a juzgar al señor Blanco si es o no es culpable. Eso lo hará un juez, eso lo harán en un proceso, pero sí la admisión de desafuero yo creo que era importantísima. ¿No sigue pendiente y no se convirtió en una deuda, Sacil, el darle la misma oportunidad a la víctima de utilizar esa máxima tribuna, así como la tuvo Cuauhtémoc? Yo siempre opiné, Pedro, durante todo este proceso, que el fuero constitucional que hoy se nos otorga a los legisladores fue creado no para cometer impunidad, de ninguna manera. Fue creado precisamente para que nos pudiéramos expresar en tribuna sin ser perseguidos políticos en ese momento en donde el PRI decía y hacía lo que quería, y habían legisladores de oposición que no podían expresarse en las tribunas sin que tuvieran repercusiones de gobernadores de sus estados, no para tener impunidad. Y mi punto de vista muy personal, ¿sí? Sacil de León, no vicecoordinadora, es que hubiera hablado bien del diputado Cuauhtémoc Blanco que él solicitara él no, incluso nos deja, olvídate del desafuero, licencia por un tiempo para que la Fiscalía pudiera hacer las investigaciones correspondientes. Pues el que nada debe, nada teme, esa es mi opinión muy personal, pero bueno, los sucesos que vimos en la Cámara me parecen lamentables para las mujeres, sí, porque el fuero no fue creado con esa intención. Incluso te recuerdo que el presidente López Obrador fue el presidente que pidió que a su encargo como presidente se le quitara el fuero, y también nos mandó una iniciativa tanto al Senado como a la Cámara que nunca se trabajó, nunca se presentó, nunca se inició, pero para que los legisladores estuviéramos sin fuero constitucional y que fuéramos juzgados ante la justicia sin ninguna impunidad como cualquier ciudadano, que es lo que deberíamos de tener hoy, que en estos tiempos no existe la persecución política, hoy que en estos tiempos no existe el que el Todopoderoso decía qué hacer o no hacer con una persona. Esa es mi humilde opinión sobre las declaraciones del exgobernador. No solo me parecen reprobables, sino vergonzosas, intolerables, y es más, revictimizan a la propia demandante, y creo que no debería quedarse solamente con que el presidente de su partido lo quite de un encargo y ponga a alguien más, sino que debería de pasar a la base de datos de los violentadores para que no pueda participar nunca más en ningún espacio o cargo de elección popular. No, pues seguramente ya después de estas penosas declaraciones sería, perdón, pero una mentada que lo pusieran en otro cargo, siquiera a competir, caray. A ver, pasemos rápidamente al tema de la elección judicial, porque ya arrancaron las campañas a partir de este domingo. Caro, ¿cómo estás viendo este inicio? Bueno, desastroso. Lo que mal empieza, mal acaba. Es una elección que no tiene pies ni cabeza. Es increíble que hoy, particularmente Morena, la esfera ejecutiva y legislativa, quieran impugnar un acuerdo del INE que solo está interpretando la ley que reformó Morena y sus aliados, el artículo 506, que prohíbe justamente que el Ejecutivo y el Legislativo, los otros poderes, hagan promoción acerca de la elección. Me parece increíble que quienes digan que van a aplicar la ley la estén violando para llegar. O sea, eso es inaudito. Además, es incongruente, y me parece que lo que estamos viviendo a mí me da pena ajena, pena mundial. Otros dicen, es que somos los únicos en el mundo que hemos hecho esto. Pues somos los únicos que hemos hecho ese ridículo, y además un ridículo de 20,000 millones de pesos. O sea, esto me resulta verdaderamente increíble. Entonces, yo le veo como un desastre absoluto. Giovanna. A mí me parece maravilloso, Pedro. Hace más de 6 meses que hemos debatido en esta mesa si pasaba o no la reforma judicial y sus distintas etapas, y mira, hoy estamos aquí discutiendo ya el arranque de campaña de los aspirantes y las aspirantes a diversos cargos, a los más de 881 cargos que hay para el próximo 1 de junio para renovar el Poder Judicial. Me parece extraordinario que por primera vez en la historia de nuestro país las y los mexicanos tengan la posibilidad de elegir a las personas juzgadoras, sobre las que habrá de depositarse cosas tan relevantes como su seguridad, su patrimonio, su estabilidad. Me parece extraordinario que a partir del 1 de junio y para siempre en este país ya no exista el dedazo, la designación, la recomendación, la terna
del Ejecutivo, personas inexpertas que por tener carrera política o acercamiento con diversos actores son designadas durante estos cargos, ¿sí? Y creo que a final de cuentas, sin duda, nos sabemos de encontrar con muchos desafíos, pero que el pueblo es sabio y que estamos a la altura de enfrentar un momento histórico tan relevante como la renovación del Poder Judicial en nuestro país. Pati, te veía muy desesperada. No, es que se dicen muchas cosas que no son. Yo siempre he dicho que Morena habla muy bonito, pero miente bien feo, ¿no? Y te voy a decir por qué, Pedro. En Durango, y voy a agarrar un caso específico que es el de mi estado. Los cínicos. En Durango había 49 posiciones entre jueces y magistrados que se van a elegir. El gobernador del estado se puso de acuerdo con el líder de la bancada del Congreso en el estado y con el Poder Judicial local. ¿De qué partido es el líder de la bancada? Del que era del PRI. Del PRI, yo nunca he sido del PRI. Era del PAN. Del bueno, PRI. es de la coalición del gobernador, ¿no? Y te quiero decir una cosa, o sea, se ponen de acuerdo y hacen una lista única. O sea, hay una simulación total respecto de una elección de jueces y magistrados, que es eso nada más. Sí, que ahí habrá candidaturas únicas, y es decir, con que tengan un voto. O sea, pero nos va a costar 150 millones de pesos en Durango a todos los duranguenses esa elección que ya pues ya se decidieron y ya los decidió una sola persona. Y si te dijera de quiénes son allegados, pues está el hijo de la fiscal. No sé si sean aptos o no para el cargo, pero se oye mal porque todo es un nepotismo de gente cercana al gobernador Esteban Villegas. Y entonces no vamos a elegir, en Durango no vamos a elegir los ciudadanos. Ya eligieron de una lista y sí pudieron haber puesto 2 o 3 dentro de la gente que se inscribió en el proceso. Que por cierto, entonces, ahí el gobernador Villegas, cuando le preguntaron, dijo, no, pues es que aquí sabemos llegar a consensos. Sí, nos ponemos de acuerdo. Pues no, ellos no se debieron de haber puesto de acuerdo. Si era una elección para que de verdad eligiéramos los ciudadanos, pues entonces ese modelo no funcionó. Y si queríamos una reforma verdadera al sistema judicial para cambiar la justicia en este país, pues debimos de ir a las fiscalías y a los ministerios públicos, no a cambiar nada más de personas. Eso no va a resolver la justicia en este país y al tiempo. Aquí nos volveremos a ver y lo vamos a ver. Un último comentario, se nos va el tiempo. Yo no te hablé del Poder Judicial. Por eso vamos Pero contigo. yo no sé entonces qué prefiere la diputada Pati. Acuerdos en lo obscurito como los que firma Marco Cortés, el dirigente de su Prefiero partido. que elija la gente. Pues claro, por eso reformamos al Poder Judicial. Pero aquí no este está. domingo 1 de junio del 2025 vamos a vivir una elección inédita e histórica. Por primera vez en la historia de nuestro país vamos a elegir al tercer poder de nuestra república. Hemos elegido al Ejecutivo, al Legislativo y hoy, este año, vamos a elegir al Poder Judicial. ¿Sí? Vamos a ponerle rostro y trayectoria a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros, y por primera vez en la historia de nuestro país vamos a democratizar a quienes nos imparten justicia. Yo creo que, como decía Giovanna, se hablaba mucho tiempo atrás de que era imposible poder llevar a cabo este proceso. Creo que hemos avanzado, que vamos a ir puliendo el proceso, por supuesto. ¿Para que no pasen casos como el de Durango? No, bueno, ese fue un acuerdo que, por favor, no me digas que está mejor que el que elijamos los ciudadanos, que unos cuantos de una cúpula de poder elijan en Durango espacios. no se democratizó, en Durango se le dio la oportunidad judicial, al gobernador de acomodar a los que ellos querían, el hijo de la fiscal, gente cercana de su equipo de comunicación. ¿Qué preferimos? El PRI. Los que realmente se han preparado en el Poder Judicial durante años para poder ocupar un espacio, para juzgar, para estar en los tribunales, para estar en la Suprema Corte, puedan ser electos por las ciudadanas y los ciudadanos, o que se acuerden con unos cuantos personajes que siguen ostentando prácticas del pasado. Esa es una realidad. Bueno, vamos con Caro. Oye, Caro, que el gobernador es de tu partido. Sí, mira, ya que están tocando estados, estos son los operadores de Hidalgo para la elección. De estos son 3 operadores del PRI. La Estela Beltrán fue la alcaldesa en Baja California de nosotros. Hoy es la coordinadora estatal de afiliación y promoción para la elección judicial. Onésimo Serrano, que era priista, hoy está ahí en todo el proyecto. Así te puedo señalar del PAN, del PRD y de Morena. Todos estos son los operadores distritales para la elección judicial. Aquí están los nombres.
Aquí están. Me los dio Morena. Morena. Tu gobernador viene de ser presidente del tribunal del que tú también fuiste por dedazo. Déjame hablar. Yo no fui por dedazo, yo tuve carrera judicial. No tuviste carrera judicial. Claro que sí. Tú no eres hidalguense, yo tuve carrera judicial. Conozco tu trayectoria, te nombró él fue presidente porque lo puso Manuel Ángel Núñez Soto. Venías de ser secretaria Me nombraron venías de ser secretaria de Desarrollo Social. ¿Me dejas terminar? Como yo te dejé. Mira, quiero decirte, ustedes tienen a un ex juez de distrito destituido por acoso sexual, a otro que defendió al Z40, a todo ese tipo de personajes, más de 200 están cuestionados. O sea, es increíble cómo hicieron sus campañas las ministras, con el sindicato de electricistas, con los comerciantes, con acarreados, con tortas. Por favor, cuando dices que el pueblo es bueno, que el pueblo es sabio, nos ofende nuestra inteligencia, porque decir que están democratizando, ¿cómo democratizar? Pero también decir que tu carrera era judicial no es cierto, Carolina. Yo empecé cosiendo expedientes, fui secretario de acuerdos, de Desarrollo Social, fui secretario de acuerdos, fui defensor de oficio, fui coordinadora de defensores de oficio, fui secretario civil y luego fui secretario familiar. Nunca renunciaste a tu militancia en el PRI es una simulación. para poder nunca renuncié, no había necesidad, la ley no me lo pedía. 30 segundos, Giovanna. Cuando más transformé el Poder Judicial fue conmigo. ¿Sabes cuántos millones se robó Menchaca? 40 millones de fondo judicial. Pero también te eligió un dedo, o sea, no te eligió el pueblo de México, también pues fuiste, no, porque venías de ser funcionaria pública. Como ahorita estamos eligiendo a los magistrados electorales, los estamos eligiendo en el Senado nosotros. Los gobernadores de Morena ya mandaron la lista de quienes quieren que sean magistrados electorales. No, bueno, el del PRI ya se repartió todo el pastel también, hay que decirlo. Villegas. Estamos hablando de magistrados electorales que tiene 4 años debimos haber elegido. Esperaron ser mayoría para elegirlos. 4 años sin magistrados electorales. Giovanna, 30 segundos, hay mucha más gente involucrada ahora en el proceso electoral judicial en el estado de Hidalgo que la que hubo en el tiempo en el que la senadora fue electa. Claro, porque no tiene que ver con esto. Hay que tener la independencia judicial. Permíteme, por favor, ya hablaste mucho. Me estuvieron interrumpiendo. A ver, mira, Pedro, a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Estamos en vísperas de un proceso histórico que la gente y el pueblo de México ha reclamado. Estamos cansadas y cansados los mexicanos de jueces, magistrados y ministros que sirven al interés de unos cuantos o a poderes económicos. Hoy nada menos, en la mañanera de nuestra presidenta, pudimos escuchar de la Unidad de Inteligencia Financiera un caso escandaloso que ha indignado a nuestro país. Que se descongelen cuentas por más de 35,000 millones de pesos solamente por la vía del amparo habla de dos cosas: corrupción y colusión. Hablar de nepotismo en el estado de Durango, pues la verdad es que es tirar una piedra y esconder la mano. Hoy, y lo sabemos a través de información del Consejo de la Judicatura Federal, 85% de los magistrados y 67% de los jueces cuentan por lo menos con un familiar en el Poder Judicial. Es el poder con más relaciones de nepotismo que hay en nuestro país. Y eso la gente lo sabe. Yo no tengo pero también hay corrupción. Judicial, entonces no estoy tirando la piedra y escondiendo la mano. No lo tengo. Estás hablando del tema de Durango. No, estoy hablando de que es un proceso viciado. La renovación del Poder Judicial es un reclamo popular. Nosotros representamos ese movimiento, nosotros ofrecimos eso en el proceso electoral y nosotros logramos. Pero no a través de reformas constitucionales que estemos a 2 meses de que el pueblo de México tenga esa oportunidad. No habría que reformar y reforzar lo que dicta la reforma para que no pasen casos como el de Durango, porque de acuerdo a lo que tú dices, pues dale la oportunidad a la gente de Durango que escoja. ¿Qué oportunidad le estás dando con una candidatura única? Cuando se crearon instituciones tan importantes como el propio INE, vivimos procesos de transformación democrática, toda ley es perfectible, las instituciones también, pero este paso histórico tan significativo, sin duda, no debe de ser regateado por ejemplos que pueden ser realmente lamentables, como el del estado de Durango, pero que también se tienen que revisar bajo qué condiciones se viven. Pati, contigo terminamos. No, pues nada más concluyo que estamos bajo una simulación. Ahorita di un ejemplo claro. No creo que el gobernador de Durango sea el único listillo en el país para hacer estas cosas. Yo creo que la elección de los listados en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, pues estuvieron
muy bien diseñados para poner a su gente, y yo vuelvo a lo mismo, no vamos a resolver el problema de justicia en el país cambiando de personajes. Hay que hacer mucho más, hay que reformar fiscalías y hay que reformar ministerios públicos. Nada más antes de despedir, nos acaban de notificar la muerte de la diputada María del Carmen Pinete, del Partido Verde Ecologista de México, vicepresidenta de la Cámara de Diputados justamente por el Partido Verde. Hoy yo escuché esa declaración y alguien dijo que había sido su mamá y no ella, hay que confirmarlo. Lo corroboramos. No, ya está confirmado. Vamos a la pausa, regresamos. Sí. Regresamos solamente para despedirnos. Gracias por el honor de su sintonía. Mañana pendientes con toda la información de la aplicación de aranceles recíprocos por parte de Donald Trump allá en Estados Unidos.